Nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Que Dios los bendiga. La regla de cobre. La regla de oro. ¿Por qué llamamos la regla de cobre? ¿Por qué la regla de oro? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Voy a leer este pasaje, es Mateo capítulo 7, el verso 12. Lo voy a leer la 60, la Reina Valera 60, y también lo voy a leer en la nueva traducción, en la traducción del lenguaje actual. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La otra traducción lo dice así: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Nosotros podemos ver que en la Biblia Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que saber. ¿Qué tengo que saber de Dios? ¿Qué tengo que saber sobre la vida, sobre la salvación, sobre el cielo, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el pecado? Dios nos dice lo que debemos creer. ¿Qué debo de creer? Que Jesús es Dios, que Dios es un Dios en tres personas, que el ser humano fue creado para la gloria de Dios, que todo fue creado y todo tiene un propósito y un diseño, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Cristo venció el pecado, la muerte y Satanás. Pero la Biblia también nos dice qué debemos hacer. No solamente es, mira, hay que conocer esto, hay que saber esto. Es bueno que creas esto. La Biblia nos dice qué debemos hacer. Los pasajes anteriores, el Señor Jesús habló sobre la oración de una forma muy clara. Y habló de la oración, lo vimos hace 8 días, hablando de una oración que podríamos trazarlo como algo progresivo. Llama o pide y se te dará. Y dices tú, hay veces que hay una oración, y creo que podríamos dar testimonio de que a veces estamos orando y vemos que la respuesta llega mientras todavía oramos. Y decimos, wow, ¿no? Qué bárbaro, Dios me oyó en este momento y me contestó. Pero también vemos que hay oraciones que nos llevan, como dice, busca, a una intensidad, a una profundidad. Y termina esa frase diciendo que toca y se te va a abrir. ¿Y habla de qué? Si yo toco una puerta, yo espero ¿hasta qué? Hasta que me abran. Y eso habla de perseverancia. Entonces ya el Señor Jesús habló de cómo es la relación con Dios, se basa en la oración, en la comunicación. Pero ahora el Señor Jesús va a enseñar cuál es la forma en la que el ser humano, las personas, deben de relacionarse. El tema, este pasaje en muchas comentaristas o muchas traducciones lo titulan la regla de oro. La regla de oro en las relaciones humanas. La regla de oro en el reino de Dios. La regla de oro que no es posible en una sociedad que no conoce el amor de Dios. Entonces, como hemos estado hablando, pues es un ambiente de varios grupos, los discípulos, los antagonistas religiosos y los no creyentes. Pero entendiendo esto, dentro de las personas, imaginen al Señor Jesús diciendo esta frase: traten a los demás como quieren que los traten. ¿Cómo percibiría esa frase un discípulo? Diría, caray. Ay, no, espérame. No está tan simple. Pero ¿cómo la recibiría un celote o un fariseo? ¿Quieres que yo trate a alguien como quisiera que me tratara? Y a lo mejor se oye muy simple y a lo mejor es muy fácil entenderla en sentido negativo
o en el sentido contrario. Lo voy a explicar. ¿Cómo sentiría un judío esclavizado por un romano? Había odio entre los romanos decían a los judíos, usaban una frase muy fuerte, ¿no? Perros. Pero también los judíos le decían a los gentiles perros, ¿se acuerdan? O sea, era odio. Odiar tratar bien a una persona que odio, eso se oye así como, eso no está en este mundo. Eso es algo fuera de este mundo. Realmente el reino de Dios es algo que no es de este mundo. Es algo que el Señor vino a establecer. Entonces, en medio de esa sociedad, imagínense un montón de gente divididas, enojados, peleados. Los judíos estaban divididos. Bueno, hablemos de los discípulos. Los discípulos eran armoniosos. Generalmente, ¿cómo los encontramos en la Escritura? Discutiendo, debatiendo, creyéndose, híjole, es bien feo, ¿no? Pero creyéndose unos más que otros. ¿Se acuerdan? Natanael le dice a Felipe, pero algo bueno puede venir de Jerusalén, de Nazaret. No, así como, o sea, ¿tú me quieres enseñar? ¿Tú no sabes que yo he leído teología? ¿Tú no sabes con quién me discipulé? O sea, tú no sabes lo que yo sé. O sea, dices tú, y eran amigos, porque Felipe le estaba compartiendo a Natanael. Pero Natanael era teólogo. Y tú dices, esa es la sociedad. Y a lo mejor dirías, no estamos lejos de eso. ¿No? Le hablas a alguien, no, mira, es que la Biblia dice. Y tú dices, uy, no me digas lo que dice la Biblia, dime lo que Dios te ha dicho a ti. Y háblame con santidad, háblame del amor de Dios en tu vida, háblame de cómo estás amando a la gente. No me quieras venir a dar clases de teología cuando, híjole, me duele, sí, a veces. Y también en eso estamos pecando, porque estamos juzgando. O sea, decimos, Señor, ya no hablo, no pienso, mejor me enfoco en ti. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí o no? Porque, cogemos uno del otro. Así somos los seres humanos. Entonces estas palabras serán oportunas para aquel tiempo, seguro. Era una sociedad que, si hubieran podido, se matan en ese momento todos. Como la sociedad en el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitaban las personas? Viviendo en ese caos, viviendo en esa condición, ¿qué es lo que necesitaban? Los discípulos definitivamente entender cuál es la forma de relacionarse con la gente. ¿A alguien de ustedes le han enseñado cómo se solucionan los conflictos? Pues pregunten, para que les enseñemos. No, o sea, ¿cómo solucionamos los conflictos? Unos se tiran al piso, se ponen a llorar. Otros se ofenden, otros se enojan y ahora sí vas a ver, ¿sí? Unos huyen, unos se alejan y ese huir de los problemas lleva a la gente a suicidarse. O sea, no es algo simple. Pero los que se defienden y no se dejan, llegan a matar. Las dos cosas acaban en muerte. ¿Cómo se solucionan los conflictos? ¿Cómo se debe de llevar una relación que agrade a Dios? El conflicto se soluciona para mi bien, para que yo gané. Mira, conmigo nadie se mete. Aquí no hay quien pueda, no de aquí para abajo. Porque así es las personas agresivas, violentas. Y la otra parte, pues a lo mejor diciendo, no, mira, para pelear dos, conmigo no, ahí nos vemos. Pero de todas maneras no se solucionó el problema de manera bíblica. Entonces, nuevamente, en medio de una sociedad de desprecio, de venganza, de odio, de un corazón amargado, donde no hay esperanza, porque todo el mundo abusa de todos, les digo algo, ¿por qué el hombre abusa de la mujer? Porque la mujer es físicamente más débil, nada más. Pero el día de hoy las mujeres ya no se permiten, ya no se dejan. Y vemos cómo las mujeres se comportan a la luz de ya no me vas a hacer daño.
Pero si las mujeres tuvieran la misma fortaleza física que el hombre, ¿quién creen que ejercería dominio? ¿Los hombres? No, lo sabemos. Porque la mujer es inteligentes, hábiles, capaces, y añádele a eso fuerza. Entonces, el hombre necesitaba estas palabras de Jesús para saber relacionarse y para poder glorificar a Dios en un mundo de odio, de violencia, de maldad, de amarguras, de resentimientos, de desesperanza. Y vemos a Dios. Quiero que puedan considerar estas palabras. Así que todas las cosas, está hablando Jesús a personas, ya explicamos de qué tipo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros. Jesús, Dios, hombre Dios, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué está haciendo? No solamente está diciendo, miren, se trata de hacerle bien a las personas. Jesús llevaba ya años, ya llevaba tiempo, ¿haciendo qué? ¿Qué hacía? Ok, pero ¿qué predicaba? ¿Qué anunciaba? ¿Sí? Están perdidos, pero he venido a salvarlos. Están perdidos, pero he venido a establecer el reino de Dios para vencer a todos los que los han dañado, el pecado, el diablo. He venido a hacerles bien. Hacía milagros, hacía sanidades. Y imagínate una persona destrozada por la culpa, una persona devastada por su condición moral, reconociendo su pecaminosidad, que no puede más con su vida, que echó a perder a lo mejor su vida, que dejó a sus hijos siendo mujer o siendo hombre, que abandonó a sus hijos, que no los educó, o a un esposo abandonando a su esposa por otra mujer, o a una mujer dejando a su esposo por otro hombre, o personas que se echaron a perder la vida por vicios, por inmoralidades, Imagina a esas personas, que podríamos ser nosotros, Jesús diciéndoles, te vine a perdonar. ¿Cuál sería el derecho legal que tendría el diablo para hacerle daño a una persona? Si los pecados han sido perdonados. ¿Bajo qué cargos sigues sufriendo? ¿Bajo qué cargos sigues batallando? Si te vino a perdonar. Entonces Jesús le dice a la gente, a esas personas, haz lo que quieres que las personas hagan contigo. No existe, y ahorita voy a dar datos, no existe en ninguna cultura en la historia esta frase. No existe esta frase en ninguna cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jesús? Que está estableciendo una norma o una regla ética que no tiene igualdad. Entonces, para la enseñanza dijimos, la regla de cobre y la regla de oro. 2 puntos solamente. La regla de cobre apunta hacia la sabiduría humana, la sabiduría del hombre. La regla de oro hacia la sabiduría de Dios. Entonces, voy a comenzar a citar algunos de los principios que pueden parecer, y que a lo mejor ustedes dicen, ahí está, sí, ahí dice, pero vamos a ver que no dice. La historia de la civilización muestra que cada pueblo intentó establecer normas, establecer reglas morales o jurídicas para tener una buena vida, una buena convivencia social. Algunos, como la cultura hindú o en la India, se conoce el código de Manu. En China, Confucio también habló, pero hablaron en un sentido negativo. Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y hablaba de la ayuda mutua. Parece, pero no es. Solamente está diciendo, no hagas lo que no quieres que te hagan. La cultura caldea, 2000 años antes de Cristo. En el código Hammurabi se establecía la igualdad entre las personas.
Si una persona construía una casa y esa casa se caía y se moría alguien, ¿qué creen que pasaba? El constructor también debía de morir. Sócrates dijo lo siguiente: lo que te enoja que otros te hagan, no lo hagas tú a otros. Lo que te enoja que otros te hagan, no lo hagas tú a otros. El libro de Tobías decía: no hagas a nadie lo que no quieres para ti. Todas estas frases están en un sentido negativo. Mira, no hagas algo que no quisieras que te pasara. Hillel, uno de los más grandes maestros, intérpretes de la ley judía, decía: lo que te es odioso, no lo hagas a otro. Filón dijo lo siguiente: no debe uno hacer lo que le disgusta que le hagan. Se parece a lo que conocemos en la ley de Moisés, como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. En Roma se establece un principio que dice: hay que dar a cada uno lo suyo, no se debe dañar a otro. Es decir, como un principio de justicia, a cada quien lo que le toca. Los aztecas dijeron lo siguiente, o establecían penas contra los violadores de las buenas costumbres. Los incas tenían una ley llamada de la hermandad, que prescribía la ayuda recíproca entre familias. Entonces encontramos que en toda la historia, en diferentes épocas, en diferentes momentos, diferentes personas, algunas religiosas, algunas intelectuales, algunos en cuanto a leyes de justicia, todos decían: no hagas lo que no te gustaría que te hiciera. En una síntesis, ¿es un buen principio moral? Sí, pero ¿sirvieron de algo? ¿Por qué se le da el nombre de la ley de cobre? Porque eran maleables, eran moldeables, eran flexibles. Se aplicaban para algunas personas, se aplicaban en algunas partes, se aplicaron en algunos momentos, en algunos lugares, en tiempos específicos, pero a final de cuentas perdieron su efectividad. No fueron permanentes, no eran efectivas. ¿Por qué? Principalmente porque no provenían de la palabra de Dios. Porque aunque fueran cuestiones que probablemente tenían que ver con la conciencia, y esto es bueno, porque es la palabra de Dios o la voz de Dios escrita en el corazón, no tenía la eficacia para cambiar el corazón. Carecían de poder. Los mismos pueblos donde nacieron estas leyes o estos principios, los mismos pueblos que no cumplieron, que no las llevaron a cabo, que a final de cuentas se corrompían. A final de cuentas había a quien sí se le debía aplicar todo el peso de la ley, pero había a quien no, eran intocables. ¿Por qué? Porque tenían poder, porque tenían a alguien cercano que los iba a defender. Entonces, ese principio de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, a final de cuentas es un buen principio, pero es solamente humano. Hablemos entonces de la sabiduría del Señor Jesús, la regla de oro, la sabiduría divina. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Voy a volverlo a leer. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced ustedes con ellos. Porque esto a final de cuentas sintetiza la ley y los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Es un principio de vida, es una actitud nueva hacia las personas. Vamos a explicar. Una cosa es decir: no debo hacerle daño a nadie, porque no me gustaría que me hicieran daño. Porque sí, el principio aparece también en Génesis 19, el Señor dice que no debe de matar, no debe de haber derramamiento de sangre. Dice: el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada.
¿sí? Tú haces algo y lo vas a pagar. La ley aparece en la ley ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Pero otra cosa es decir, debo dejar lo que estoy haciendo para ayudar a las personas, para ser amable con las personas, hacer lo que me gustaría que ellos hicieran conmigo, ser como me gustaría que las personas fueran conmigo. Y eso solo se puede lograr cuando hay amor. No hay otra manera. Una cosa es decir, no le pego para que no me pegue. Y otra cosa es hacerle bien porque me gustaría que alguien hiciera bien conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es algo que no podemos hacer? Que es volverse proactivo en buscar hacer las cosas que van a beneficiar, que van a bendecir, que van a ser buenas para una persona. Voy a darles un ejemplo así bien sencillo. Si uno tiene un coche, vamos manejando y la ley me obliga ¿a qué? A conducir de la manera más educada, más propia, para no causar un accidente, para no lastimar a alguien. ¿Y qué pasa cuando manejamos? Vamos manejando, vienes, estás libre y se te mete alguien y se frena, ¿no? A su paso. ¿Y qué haces tú? ¿No? Y hay gente que ¿qué hace? Sí, y deja ir el coche. No me voy a parar. Y no se detienen. Y prefieren lastimar, echar a perder su auto, el otro auto, pero a mí no me haces eso, ¿no? Porque ¿quién eres para meterte conmigo? Eso lo vemos, salimos y lo vemos. ¿Y cuántas veces no hemos sentido así el deseo de decir, híjole, si tuviera de esos tumbaburros de los que te entonces, y bueno, pues no alcanzas a frenar, ¿verdad? Y entonces, ¿sí o no? Bueno, está bien, aquí no pasa. Una cosa es que no hagas algo, conduzcas con la precaución para no poner en peligro la vida de alguien. Y otra cosa sería que tú te detuvieras para ayudar a las personas. No, yo no estoy obligado. No, se dieron su encontronazo, pues allá ellos. Oye, pero mira, va una señora y está lloviendo y no. Y en estos tiempos, como está la cosa, capaz que me acusan, no, yo me sigo. Tal vez podemos hacer o podemos evitar hacerle daño a alguien, tal vez. Pero buscar hacerle bien a alguien, ¿quién lo hace? No se hace. No lo haríamos. Entonces, podemos darnos cuenta cómo esta regla de oro habla en un sentido positivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios inspira a Mateo para que registre estas palabras? Mateo era un judío odiado. Lo odiaban los judíos porque había sido cobrador de impuestos. Pero los romanos tampoco lo querían. Para los romanos era un perro, era su esclavo, era su criado que tenía que cobrar los impuestos y bueno, pues se beneficiaba de algo, está bien, pero a mí me tiene que cobrar. Mateo entiende. Imagínate a Mateo escribiendo esto. Él que siempre buscó su propio bien, él que no tenía amor por nadie más que por sí mismo, y lo que le importaba ¿qué era? El dinero, la estabilidad política y la protección de Roma. Una persona egoísta, una persona ambiciosa, una persona cobarde. Y escribe Mateo estas palabras: haz con los hombres lo que quisieras que ellos hicieran contigo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que aprendamos cómo llevar relaciones correctas con los demás. Ahora, hablemos de cuestiones prácticas. Se oye bonito, pero ¿en qué consiste hacer lo que yo quiero que hagan conmigo? Podríamos hablar del perdón. ¿Por qué tengo que perdonar a la gente? ¿O por qué quiero perdonar a la gente? Porque yo quisiera que si en algún momento yo le fallo a alguien,
me perdonara. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado. Entonces, hablar del perdón, buscar el perdón de las personas. ¿Por qué? Bendecir con palabras a las personas, motivar a las personas. ¿Por qué? Decirles, mira, a lo mejor no estás bien, pero ve las áreas buenas. No es pensar positivamente, no es decirle no pasa nada y librarlos de la responsabilidad, sino es tratar de levantar a la persona, de enfocarla a la persona a que vea a Dios con la posibilidad de que Dios obre en su vida, actúe en su vida y las personas puedan salir de sus aflicciones, de sus problemas. ¿Por qué? ¿Por qué buscaría tenderle la mano a alguien que no lo merece? En nuestro propio pensamiento, ¿no? Nadie merecemos nada. Vayamos un paso más. Tú estás mal, ¿no? Y tienes un enemigo. Y a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor tienes a alguien en un hospital, a lo mejor a alguien lo metieron a la cárcel, o a lo mejor tú te vas a ir a la cárcel. Y tienes un enemigo, pero es la única persona que te puede ayudar. Tú dices, no, pero no le puedo pedir ayuda. ¿Pero no te gustaría que sin que le pidas ayuda, te ayudara? ¿No hizo Dios eso contigo? Tú eras enemigo de Dios. Dice la Biblia que Dios está airado todos los días con el pecador. Pero Dios hizo eso. Tú no le pediste ayuda, pero Cristo vino a darnos ayuda. Vino a salvarnos. Entonces, nos damos cuenta que no se trata de que alguien merezca algo, sino que lo que está diciendo el Señor Jesús es hacerle bien a todos, lo merezcan o no lo merezcan, porque nadie merece. Nadie merece. Es más, ni nuestra familia, nosotros menos. No merecemos. Nadie merece. Si tú dices, ¿a quién le puedo hacer bien que lo merezca? Mira, no eres Dios para determinar quién sí merece y quién no. Y lo que está diciendo Jesús es, no importa quién sea, lo que tú debes de tener en tu corazón, en tu mente bien grabado, como un propósito, como una meta diaria, es hacerle bien a todos, a cualquiera, a tus enemigos. Buscar hacerles bien, no esperar a que te pidan ayuda. Es buscar ayudar, es buscar bendecir, porque eso es lo que hizo Dios con nosotros. Si nosotros comenzáramos a hacer esto, ¿qué pasaría en nuestras relaciones? ¿Qué pasaría en nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería la iglesia? Sería diferente. Y tal vez hasta este momento no lo habíamos entendido de esta manera, pero después de hoy no puedes decir yo no sabía. Después de hoy, lo que tendríamos que hacer como una responsabilidad es considerar que Jesús ya lo hizo por nosotros y que tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Te gustaría ayudar a un enemigo? ¿Sentirías bonito ayudar a alguien que te ha hecho daño? La verdad no. No. Estas palabras en este momento en mi corazón las obedecería. Ya no es decir saliendo las voy a obedecer. En este momento las obedecería. La realidad es que somos convenencieros. Si me conviene, soy tu amigo. Si me conviene, te ayudo. Yo estoy contigo si me conviene. Así somos. El único que no es así es Dios, es Jesús. Entonces, ¿cómo te sientes? El Señor te está diciendo, no te pregunto si lo sientes. No te pregunto si lo considerarás hacer. Esto es lo que debes hacer. Y tú dices, yo no quiero hacerlo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Crees que Dios les dice, ay, mi hijo tan obediente? ¿Cómo te sientes?
¿Te duele en el corazón? Sinceramente. Es más, no me contesten. Solamente son preguntas retóricas para que mediten en su corazón. ¿Lo quisieras hacer? No. Entonces, ¿cómo se llama eso? Rebeldía, desobediencia. Entonces, ¿eres discípulo? ¿Eres seguidor de Jesús o no? No, sí soy. Caray. Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, los hace. Entonces, me doy cuenta que yo no amo lo suficiente a Jesús. Jesús dice, le dice, lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 2. La primera iglesia a la que le habla el Señor Jesús es Éfeso. Y vean las palabras hermosas que dice el Señor Jesús. Le dice, está hablando el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel se cree que es el pastor de la iglesia. Yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Es decir, la obediencia a Dios no significa que a mi parecer en este mundo me va a ir bien. Has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. O sea, vemos a una iglesia como obediente, esforzada, una iglesia temerosa, una iglesia que está defendiendo la doctrina. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas, como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué está diciendo? A lo mejor externamente me has obedecido, pero no me amas. Has hecho algunas cosas. Si ustedes observan, es que juzgaste a los que se creen apóstoles y no lo son, o a los que se creen profetas y no lo son. Eso es una obra humana, ¿no? Juzgar a quien no se le da. Decir, eso está mal, eso. No, o sea, yo creo que todos seríamos doctores en juicio, ¿no? O sea, para detectar los errores de todos, no, hombre, ¿quién nos gana? No vean al de al lado, ¿no? No, porque lo ven así como, no me ganas, ni en eso me ganas, ¿no? ¿Qué dice? Ha soportado con paciencia. Bueno, hay gente que de verdad tiene ese carácter, ¿no? Aguantan. Pero es una obra también humana. Jesús dice, todo lo que has hecho no es por amor. Entonces, ¿cómo te sientes? Espero que Dios pueda hacernos sentir correctamente, de acuerdo a su revelación, cómo está nuestro corazón. Porque no le hemos hecho bien a las personas. A los que le hemos hecho bien la mayoría de las veces es porque nos conviene, porque nos hace sentir bien. Somos bien buenos. ¿A quién no le gusta que le digan, no, es que eres bien buena onda? No, es que eres bien buena onda. O sea, es una persona bien bonita. ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta, ¿no? O nada. No, Señor. A todos nos gusta. Y bueno, si es testimonio, pues qué padre, pero Jesús dice, ve y hazles bien.
busca hacer lo que necesitan para que ellos crezcan, para que les vaya bien. Y yo no lo quiero hacer. Tengo un problema con Dios. Por algo a veces las cosas no salen bien. Por algo es que a veces las respuestas se retardan. Por eso Dios me tiene que llevar a un desierto. Porque en el desierto, ¿qué aprendo? Que solamente está Dios, que no hay nadie. En el desierto aprendo a depender solo de Dios, porque no hay en quién recargarme. Ahora, Jesús dijo, si tú le haces bien a las personas, ¿ese bien se te va a regresar? No lo dijo. Y entonces ahí se pone peor, porque si de por sí ya alguien no me cae y yo no le quiero hacer bien, ahora dices, o sea, no hay promesa de que te va a ir bien, de que esa persona te va a responder con bien. No dice, ¿y qué crees? Que tu enemigo en ese momento te va a dar un beso y va a decir, hermano, hermana mía. No dice eso. Entonces, se pone más difícil. ¿Cuántas personas en la Biblia encontramos que le hicieron bien a Jesús? Porque ese es nuestro ejemplo. ¿Cuántas personas? Bueno, algunas mujeres, y sobre todo después de su muerte, o estuvieron al pie de la cruz. Algunas mujeres, pero de sus discípulos, pues el que llegó ahí junto a María y así todo un poco temeroso era Juan. Todos lo dejaron. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿se acuerdan? Dice, es que cuando estuve en el juicio, ninguno estuvo conmigo. ¿Dónde estaban los discípulos? Porque Pablo levantó a ¿cuántos maestros? ¿Han hecho alguna lista? Se pierde la cantidad de personas. ¿A dónde quedaron aquellos pastores que levantó Pablo? Aquellos misioneros que levantó Pablo. Aquellos apóstoles que levantó Pablo. ¿Dónde estaban las iglesias a las que Pablo le predicó? ¿Dónde estaban a las personas que Pablo les ayudó y que Pablo fue el instrumento que Dios usó? ¿Dónde? ¿Qué dice Pablo? Todos me han desamparado. ¿Quién estuvo con Jesús esa noche que fue golpeado? ¿Quién seguía a Jesús por amor? Entonces, ¿podría ser atractiva esta ley? ¿La ley de oro? Pues humanamente, egoístamente, no es conveniente. Y menos cuando Jesús ahí no dijo, y tu enemigo y al que le hiciste bien, ¿qué crees? Que después te lo va a agradecer. Pero sí hay una promesa, o bueno, hay muchas promesas en la Biblia. No de que la gente me va a tratar bien. Si tú esperas algo de la gente, ¿qué dice Jeremías? Maldito el varón. No, o sea, no es de que Dios te esté maldiciendo, sino que confiar en una persona, poner, dice, carne por carne, brazo por brazo, te va a traer consecuencias no buenas. Confiar en la persona, ¿qué crees que va a hacer Dios? Te va a quitar tus ídolos. Te va a demostrar que no, que el primer lugar debe ser para Dios. No tienes que ir por la vida siendo desconfiado. Jesús no dijo, la gente te va a devolver. Al que le hiciste bien, ¿qué crees? Tú le diste $1 y te va a dar 1,000. No dice Jesús eso. Pero sí hay una recompensa de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Gálatas 6:9, ¿qué dice? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La traducción lenguaje actual dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Entonces, nuevamente lo hermoso de esto es que no se trata del hombre, se trata de mi relación con Dios. Tú hazle bien a las personas, ¿por qué? Porque se trata de mi relación con Dios.
¿Un no creyente, un no seguidor de Jesús puede hacer esto? No, porque para hacer esto el Evangelio tuvo que haber tocado tu corazón, porque para poder hacerle bien aún a tus enemigos es Dios obrando. Y eso es lo hermoso, que no se trata de que yo lo haga, porque si yo lo hago puedo hacerlo con egoísmo, pensando en mi bien, en mis resultados, por quedar bien, porque la gente me vea. Miren, los motivos del corazón van a ser 1000 equivocados, pero cuando estoy y le digo a Dios, esto no lo puedo y no me corresponde, esto es el resultado de una relación de amor entre tú y yo, donde tú te manifestarás a través de mi vida y en mi vida, entonces la situación se pone hermosa. ¿Por qué? Porque para que yo le haga el bien a alguien, Dios ya cambió mi corazón. Y eso es lo más maravilloso. Porque cuando Dios cambió mi corazón, entonces ahora sí Dios está produciendo amor hacia Él, amor hacia la gente. Las obras buenas son obras que Dios hace en mi vida. Y en la medida que Dios está operando en mí, en la medida que Dios me está llenando, en esa medida también yo experimento la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Entonces Dios sí promete, no te canses. Mira, no te canses, haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Busca hacerle bien a las personas. Y no se trata de que, ay, es que no quiero, es que Señor, tú sabes cómo es la gente. Mira, se necesita fe. Para poder hacer eso se necesita fe. Y es una fe que Jesús dijo, para seguirme tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que estar dispuesto a quedar muerto, aniquilado, para que entonces el poder de mi resurrección pueda operar en tu vida. ¿Y no es eso lo que queremos? ¿Y no de eso se trata el Evangelio? ¿De que Dios obre en nuestra vida? No estamos cansados de decir, es que la Biblia dice. Mira, no es lo que la Biblia dice. No solamente es eso, es lo que Dios me ha dicho a mí. Y lo que Dios hoy te dice es, tú enfócate en esto. Hazle bien a las personas, porque eso es el resultado de la relación que tenemos tú y yo. Y no esperes nada bueno de las personas, porque a mí me mataron. Y porque evidencia hay de Pedro, de Pablo, de Mateo, de todos los apóstoles, y a lo largo de la historia de personas que hicieron. A los cristianos se les conocía como las personas que a una costa de su salud ayudaron a las personas. Que la peste, que se están muriendo, y los cristianos cuidaban aún cuando se fueran a morir. Muchos morían y cuidaban a personas que no eran de su familia, porque entendieron lo que dijo Jesús. Hay que estar dispuesto a hacer lo que Dios diga, no confiando. Vean lo que dice Hebreos. Estoy a punto de terminar. Hebreos comienza el capítulo 11 hablando de la fe. Los primeros 2 versos te dicen, este es el decreto. Mira, esta es la enseñanza, esta es la vida. Y de aquí te voy a dar una lista de personas que creyeron esto. Y ve cómo les fue. Y uno dice, wow. Les voy a leer Hebreos 11. Les voy a leer después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la 60. Leo esta. Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Podríamos parafrasear lo que Dios ha decretado. Dios sí decreta. El hombre no crea nada en su mente. Tú crea tu futuro, tú crea tu... No somos Dios. Lo que la gente dice que uno puede hacer, no, solamente lo ha hecho Dios. Entonces, confiar en Dios significa esperar, estar seguro de que vamos a recibir lo que Él ha dicho. Y ahí es donde la Biblia tiene que ser personal. ¿Qué decretó Dios de mi vida? Y eso es lo que va a hacer. Y vas a ver un montón de cosas, pero Dios lo va a cumplir. Verso 2, Dios aceptó, siguiente frase, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es estar seguro de que esta realidad física no lo es todo. De que lo que Dios ha hablado, tal vez no lo puedes ni imaginar, no lo ves con tu mente, no lo ves físicamente, pero Dios lo está haciendo y Dios lo va a cumplir. Y dice el verso 2, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él.
Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Si Dios ha hablado algo en tu vida, de tu vida, te ha dicho algo, ¿qué va a pasar? Dios ya lo decretó. Es una orden, porque Él es el soberano. Entonces Dios lo va a hacer. Ahora vean, 11:36 al 38. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. ¿De quién está hablando? De los que creyeron en la palabra de Dios. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de ovejas o de cabra. Eran pobres y estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. En este mundo, seguir a Dios no significa que vas a acabar en el palacio de Herodes. No vas a estar junto a Pilato. No vas a gobernar y a tener la riqueza del Sanedrín. No. Significa ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en medio de crisis, en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias. La regla de oro, entonces, se trata del evangelio primero experimentado y después practicado. La regla de oro es la respuesta de una humanidad caída, egocéntrica, que se rinde ante el poder, ante el gobierno de Jesucristo. La regla de oro se trata de alguien que se ha encontrado cara a cara con Dios. Nadie fuera de esto puede lograr cumplir lo que Jesús dijo. Esto es lo que tienen que hacer. Ve y haz con los hombres como quisieras que los hombres hicieran contigo. Les voy a invitar a que cierren sus ojos. Para poder finalizar esto, lo primero que podríamos hacer es reconocer la realidad de nuestra vida. Es poder reconocer que tanto nuestro corazón es egoísta, que tanto hemos muerto a nosotros. Es el momento de reconocer que no hemos vivido haciendo lo que Jesús hacía. Jesús está terminando este sermón, el sermón del monte. Está estableciendo los cimientos para la vida del reino, para la relación con las personas, para demostrar que somos pacificadores, para evidenciar que el reino de Dios no es como el reino de este mundo y que el corazón de las personas, de los ciudadanos del reino, es igual al de este mundo. Mucha gente, cuando oyó este mensaje, mucha gente decía, esto no es posible, no estoy dispuesto. Mucha gente decía, una cosa es decir, no le hagas algo a alguien que no quisieras que te pasara a ti. Y otra cosa es, ve y hazle bien a todos. Y ahí es donde se dividió el corazón de la humanidad. El corazón del hombre exaltándose a sí mismo y buscando su bien. O el corazón de un hombre decidiendo morir, reconociendo que su vida era lo peor y que estaba dispuesto a morir. Porque Jesús había demostrado lo que es el verdadero amor. Jesús había venido
a demostrar el poder del Evangelio que transforma el corazón. Mucha gente ignoró el mensaje. Para muchos las palabras de Jesús eran las palabras de otro rabino más. Las palabras de Jesús eran aburridas. ¡Ay, qué sermón tan largo! Oye, es que fueron 2 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio. Es que ya te fijaste cuántos versos. Es que escuchar esas palabras, ¿quién las va a hacer? Esas palabras no caben en el mundo. Mira, esas palabras no caben en tu corazón. Reconoce la realidad de tu vida. Que sea Dios que te convenza. No he venido a decirte eres culpable. Que sea Dios quien habla a tu corazón. Porque eso es lo que decía Jesús. Yo ya expuse, yo ya hablé. El que tiene oídos para oír, que oiga. La humanidad se dividió. La audiencia se dividió. Algunos dijeron, necesito que cambies mi corazón. Algunos dijeron, Dios, solo tú puedes hacerlo, solo tú lo has logrado, solo tú lo haces, prodúcelo en mí. Algunas personas dijeron, y en ese momento vieron la manifestación de Dios, porque no había un hombre en el mundo, en toda su vida, esas personas que estaban sentadas ahí delante de Jesús, habían visto a alguien que hablara con tal amor. No habían visto a alguien que tuviera tal amor, tal deseo de ayudar aún a los peores pecadores, de ayudar a los que ya no tenían esperanza. Solo Jesús era la única persona en la historia, en su historia, que habían visto que se atrevía a tocar a los leprosos, a saludar y a hablar con los cobradores de impuestos, a salvar y a perdonar a aquellos que habían robado, a aquellos que merecían la muerte. Jesús era el único que estaba dispuesto a dejarse tocar por alguien despreciable, como una mujer pecadora, porque así la veían las personas. Jesús era el único que había amado a ese berrinchudo, a ese egoísta hablador, a ese soberbio orgulloso que se llamaba Simón, y que Jesús le dijo, no, ahora vas a llamarte Pedro. A ese par de personas que les interesaba el poder, el gobierno, a aquel hombre que le interesaba la riqueza, a aquellos orgullosos que decían, tú no sabes lo que yo sé, tú no sabes todo lo que yo he aprendido, me quieres hablar de Dios, yo conozco a Dios. Todos esos hombres sabían que el que hablaba había buscado su bien. Y Jesús, el Señor, siguió buscando el bien de toda esa humanidad, al grado de morir en la cruz, al grado de estar golpeado, azotado, de que se burlaban. Hoy hay terapia para el bullying, para las burlas. A Jesús lo escarnecieron. Le decían, pues no que eres el Hijo de Dios. A Jesús le pusieron una corona, pero de espinas. Y para que no se le cayera, para que se le quedara bien, lo agarraron a golpes. Le dieron en la cabeza para que se le clavaran las espinas. Le dieron golpes de todas las formas posibles. Y para ridiculizarlo más, antes de morir, lo desnudaron. Y le decían, ¿y tú eres Dios? ¿Y tú eres el que perdonabas?
¿Y tú eres el que dices que salvaste y que ayudaste? Eso es lo que el hombre tiene en el corazón. Si eso le hicieron a Jesús, no podemos esperar que la gente nos pague el bien que hagamos. Y sabes, es mejor, porque el día que lleguemos a la presencia de Dios, el día que el Señor nos llame y pasemos al tribunal de Cristo, el Señor dirá: buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Podría decirse en este momento alguien: es que mi vida fui violentada o violentado, y yo no puedo entender tu dolor, como no entiendes mi dolor. Yo no puedo entender tus fracasos, tus traumas, tus complejos, como tú no puedes entender los míos. Estamos de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo en algo: que Jesucristo sí te entiende y sí me entiende, y que Jesucristo hizo lo que nadie hizo por ti: pagar tus pecados, perdonarte, prometerte un lugar en el cielo. Pero lo mejor de esto es bueno, esto es hermoso, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Jesús prometió estar unido a ti todo el tiempo, todos los días, en cada instante, hasta la eternidad. Y que si tú dijeras: es que a veces no lo siento, es porque tú te has alejado. Porque Dios es fiel, permanece constante. Cuando tú no lo sientes es porque tú te has alejado, pero Dios está ahí. Porque Él ha dicho: yo estoy contigo y no te voy a dejar, y no te voy a desamparar. No voy a dejar que fracases, ni te voy a dejar solo. Eso es lo que Dios ha prometido, eso es lo que Dios ha decretado. Que Dios ha dicho: te voy a dar vida y te voy a dar el poder para vivir la vida más allá de lo posible. Una vida con el poder de la resurrección de Jesús. Eso es lo que Dios nos ha hablado. No se trata de lo que puedas, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Se trata de rendirnos, se trata de entrega, se trata de decirle a Dios: para que haga esto necesito primero que hagas algo por mí. ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer? Cambiar tu corazón. Dios quiere hacerte nuevo, renovarte en esta área, quitarte y librarte de la prisión del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, y llevarte a la vida plena, a la vida de humildad, a la vida que dice Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Camina conmigo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. ¿Quién no necesita descanso? ¿Quién no necesita la paz de Dios? ¿Quién no necesita el shalom? La regla de cobre es: evita hacer daño para que no se te regrese. La regla de oro, el decreto de Dios es: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Es tiempo que podamos ver a Dios manifestado. Es tiempo que podamos ver la gloria de Dios en el mundo de los vivientes. El fruto del Espíritu comienza. La obra del Espíritu Santo comienza con el amor.
con la alegría, con el gozo, con la paz. Jesús dijo: mi paz te dejo y mi paz te doy, no la del mundo. La paz del mundo está en guerra, la paz del mundo es matanza, la paz del mundo es derramamiento de sangre, la paz del mundo es abuso. La paz de Dios es experimentar a Dios viviendo, el Espíritu Santo corriendo a través de tu sangre, por tus células. Es experimentando ríos de agua viva que brotan a través de tu vida. Es experimentar esa saciedad, esa frescura, esa renovación constante, diaria de Dios en nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sé que para que experimentes esta capacidad de poder dar algo bueno, es porque has experimentado a Dios mismo. Si tú no tienes a Cristo, no puedes experimentar, no puedes dar algo que no tienes. Y entonces te invitaría a que comenzaras entregándole tu vida a Jesús y diciéndole: Dios, hasta aquí llegué.
Porque Dios es sanador. Para que tú des amor a alguien es porque tú has experimentado el poder del amor de Dios. Para poder amar necesitas ser sanado de la amargura o del dolor, de la tristeza, del abandono o del desprecio. Dios está aquí porque su palabra ha sido expuesta y porque Jesús dijo: yo voy a estar allí. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, el Padre lo dará. Así que es un buen momento para que, si necesitas que Dios sane, que Dios restaure, que Dios pueda curar esas cicatrices, esas heridas en tu corazón. Desprecio, rechazo, violencia, injusticias, abusos, condenación, abandono, lo que pueda hacer. Es el momento en el que Dios hablará, Dios obrará, Dios está actuando a través de su palabra. Puedes sentirte atado y decir: quiero, pero no puedo. Me siento atado por el temor, me siento atado mi mente está como incapacitada, me siento como un discapacitado, como alguien imposibilitado para experimentar, para dar, para amar, para hacer lo correcto. Jesús vino a dar libertad, para que Él te diga: ve y haz. Es porque Él ya lo hizo. Tal vez no se lo has pedido y hoy es el día que puedes decirle: Señor, hazme libre de esto, lo que Dios te esté mostrando. Estoy enojado, Dios, estoy lleno de odio. Señor, no quiero a la gente. Dios, estaría mejor solo. Dile al Señor: usa tu poder y sácame de esta prisión. Libérame de esta esclavitud, de esta atadura. Que en el nombre de Jesús se rompan todas esas ataduras. Que en el nombre de Jesús recibas restauración, una renovación en tu vida. Que en el nombre de Jesús puedas experimentar la libertad de la culpa. Que puedas saber que el diablo no puede hacerte daño, porque tus pecados ya fueron perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que puedes tener vida, y una vida abundante, una vida de poder, de libertad, de gracia, una vida alegre, libre de la tristeza, porque Cristo vive. Y si Cristo vive, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un buen momento para que le digas: Dios, quiero pedirte, te suplico en tu misericordia, manifiéstate en mi vida. Señor, no sé cómo sea en la vida de los demás. Señor, no sé cuál es la necesidad de los demás, pero hoy te pido que tú te manifiestes, que al salir de este lugar salga una persona que ha sido tocada por tu palabra, que ha sido tocada, Dios, por tu poder. Señor, que tu gloria se manifieste en el nombre de Jesús en este lugar. Señor, tu palabra lo dice. La gente reconoce tu presencia. Señor, no se trata de nadie de nosotros, se trata de tu gloria, oh Dios. Se trata de que la gente pueda ver la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y todo esto es una oportunidad. Soy una oportunidad. Nosotros somos una oportunidad para que tú, Dios, te manifiestes y te glorifiques. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú, Dios, obres libertad, sanidad, renovación. Señor, quita de nosotros el lamento, la tristeza, y cúbrenos, llénanos de alegría, del gozo del Espíritu. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu se mueve en medio de nosotros. Porque tú, Señor Jesucristo, estás en medio de esta asamblea. Estás en medio de este lugar. Y porque lo que estás haciendo,
porque lo que harás en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de mi familia, de nuestras familias, será el comienzo de algo que harás también a través de nuestra vida, en la vida de otras personas. Oh Dios, bendito eres, oh Padre. Recibe, dile: Señor, aquí estoy, recibo lo que tienes para mí, porque Dios tiene algo para ti de manera individual, de manera especial. Dios tiene algo para ti en este momento. Recíbelo, dile: Dios, aquí estoy. Así como Dios obró en Pentecostés, así como Dios obró en la vida de Pablo, así como Dios obró en cada hombre de ellos, Dios obra y Dios quiere obrar en tu vida. Dios está obrando en nuestras vidas. Te invito a que te levantes y adores a Dios, te rindas a Dios, te rindas a Jesús. Adorémosle, dale gloria a tu Rey, dale gloria a tu Dios. Se manifestará, si le llamas, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará. Pon tu mano en tu corazón. Y ahí en tu lugar, dile al Señor lo que estás, lo que recibes. Dile: Señor, en el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo esta capacidad para cumplir con tu palabra. En el nombre de Jesús recibo esta palabra de libertad, de paz, de amor. En el nombre de Jesús recibo esta capacidad. A partir de este momento sé, Dios, que tu Santo Espíritu me llevará cada día a más. Cada día me capacitará más y me llenará más. Porque cada día también yo te entregaré más de mí. Porque cada día, Dios, te entregaré mi amor. Porque tú producirás esta capacidad. Porque la obra se trata de ti y no de mí.
Porque todo esto que está pasando es el principio, es el comienzo de algo, Dios, que ni siquiera me imagino, pero que tú has ya determinado hacer en mi vida. Recibo tu bendición y tu gracia. Señor, recibo esa bendición para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Señor, tu rostro, tu sonrisa sobre mí, tu mano de poder sobre mí, tu protección sobre mi vida, restauración en mi corazón. Una vez más, levanta tu voz. Que sea tu fe la que canta, que sea tu confianza, que sea tu seguridad, tu certeza, la que te lleven a levantar tu voz e invocar a Dios como el Todopoderoso, como el Sanador, como el Proveedor, como el Señor, como el Pastor, como el que guía, como el Todopoderoso, el gran yo soy, Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas.
Y podríamos empezar recordando la regla de oro que citaba nuestro pastor. Yo les quiero leer Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, el cumplimiento de esta ley de oro es el resultado del amor de Dios en nosotros. Y les quiero leer Marcos 12:29 en adelante. Y Jesús está hablando, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El cumplimiento de estas leyes está motivado por el amor. Dice Romanos 10:13: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo les quiero citar una parte del libro de Cantares, Cantares capítulo 8, donde se ve ejemplificado este amor por Dios y amor por el prójimo, a través de ser responsables, de ser generosos con los diezmos y ofrendas. Miren, les voy a leer el pasaje. Recuerden que el libro de Cantares es algo poético, usa metáforas, no siempre habla de cuestiones literales, y cuando habla de figuras nos quiere expresar una realidad espiritual. Miren, les leo Cantares 8, 11 y 12. Dice: Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 monedas serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Ese es el pasaje. Está hablando la amada, la esposa de Salomón, y nos hace referencia a que Salomón dice que tiene terrenos, tiene viñas y se los da a los arrendadores. Si ustedes se acuerdan, de alguna forma Dios usa la figura de la viña como una forma de describir a Israel, y le entrega algo. ¿Se acuerdan que hasta hay una parábola de los labradores malvados que se quedan con la viña y etcétera? Entonces Dios, cuando le entrega la viña a las personas, pide un fruto, y es una forma en la que Él nos comunica que nos ha dado cosas. Siempre en la Biblia nos dice: bueno, eres mayordomo de lo que te ha dado Dios, de todo lo que Dios nos ha dado, y que al fin de cuentas Dios es dueño de todo. Y digamos, en esta parte dice que Salomón le entrega la viña a las personas y le va a pedir 1000 monedas, ¿no? Es un trato justo. Podríamos entender o podríamos pensar que si Salomón es un gobernante impuesto por Dios, es un representante de Dios, es la figura de Dios, pues no le va a pedir 1000 cuando normalmente la viña produce 500, ¿no? Y pues a mí me traen 1000. O sea, es una persona, digamos, que pide el fruto porque así es, porque es parte de la responsabilidad de la persona que trabaja. Y pensar el caso contrario sería pues algo ilógico. Pero si nosotros vemos lo que dice esta persona, lo que dice la amada de Salomón, dice: la viña, dice, mi viña que es mía, dice, te voy a traer las 1000 monedas de plata. Entonces, en este caso, Salomón no le da la viña a ella es dueña de su viña. Ella no tendría que darle nada, porque siguiendo, digamos, ese ejemplo, pues si ella es dueña de su viña, ella la trabaja, ella se queda las ganancias, ella produce y ella recibe el fruto de su propia viña. Pero ella, motivada por el amor a su amado Salomón, o a su amado esposo, que representa la relación entre Cristo y la iglesia, le dice: yo te voy, aunque la viña es mía, yo te doy las 1000 monedas. Y no se queda en eso, vean cómo el amor de Dios opera en ella. Dice aquí: mi viña que es mía está delante de mí, las 1000 monedas serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Entonces acá en la ley de oro nos dice Dios: bueno, bendice a los demás, trata a los demás. El amor no nada más se expresa en mi relación con Dios o en lo que yo sienta por Dios, sino que también se ve reflejado en mi relación, en mi forma de bendecir al prójimo. Entonces vamos a aprender esto de esta enseñanza, estos versículos. Vamos a entender que dar nuestros diezmos y ofrendas no nada más es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Que Dios me da una viña y pues yo tengo que darle sus 1000 monedas a Dios porque es parte de nuestra relación y de lo que Dios pide. Podríamos decirle a Dios que esta es una buena oportunidad para que ponga ese amor en nosotros, para que lo hagamos por amor y no digamos: bueno, pues yo cumplo
No, para que ese amor que Dios va a producir en nuestros corazones, que dice Romanos 5, ya nos lo dio, que lo vayamos ejercitando en muchas áreas de nuestra vida, y incluyendo los diezmos y ofrendas. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de ejercer ese amor que dices tú, que en el momento en el que nos redimiste, que nos hiciste otras personas y que pusiste una nueva naturaleza y nos rescataste de una vana manera de vivir y empezaste una vida con nosotros y nos perdonaste y nos justificaste, dices que derramaste tu amor en nuestros corazones. Te damos gracias porque lo podemos expresar alabándote, cantándote cánticos, poniendo nuestros pensamientos rindiéndonos a ti, a tu servicio, y también podemos poner de nuestros recursos que podríamos decir son nuestros. Pero bueno, realmente tú eres dueño de toda la tierra, del oro y de la plata, todas las almas son tuyas, tú eres dueño de todo, Padre. Te damos gracias porque es la oportunidad que tú nos das. Aún te pedimos perdón por las veces en las que hemos sido muy limitados, pero esta es una nueva oportunidad que nos das para expresarte nuestro amor y nuestra devoción a través de entregarte nuestros diezmos y ofrendas. Te suplicamos que los recibas con gusto, con cariño, y te damos gracias porque así es, porque dices tú que amas al dador alegre. Te pedimos que estos recursos sirvan para que tú los uses poderosa y sobrenaturalmente y los multipliques como en tu palabra das testimonio que lo has hecho durante toda la vida. Y también te damos gracias, Padre, porque tú nos amas y sabemos que eres un proveedor sobrenaturalmente bueno. Te bendecimos, Padre, y oramos a ti en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si quieren participar de este ministerio a distancia, lo pueden hacer a través de depósito bancario o de transferencia, y en nuestras redes sociales vienen los datos para que así lo hagan, y Dios los bendiga. Vamos a continuar con el servicio.